Vicky, de ser posible, empezamos. Chris, ¿puedes probar tu micrófono? ¿Qué tal? Buenos días. Perfecto. ¿Tienes tema con tu micrófono, Vicky? En un segundito empezamos, ¿eh? Listo, aquí se escucha, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra quinta emisión del curso Documentación de Casos de Tortura. Y me voy a permitir dar un agradecimiento en primera instancia a todas las personas que están acompañándonos en este momento, a todos los abogados, abogadas, las instituciones que también están formando parte de este nuevo curso, esta nueva edición. Y bueno, voy a comenzar con la presentación de nuestro ponente, que es el maestro Christopher Alexis Sánchez Islas, y voy a dar su semblanza. El profesor, bueno, es maestro en Derecho Procesal Penal, maestrante en Derecho, licenciado en Derecho y defensor de Derechos Humanos. Es coordinador del área integral de defensa integral de asistencia legal por los derechos humanos, así legal. Christopher Alexis Sánchez Islas es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro Universitario Latino Veracruz, y actualmente cursa la maestría en Derecho en la FES Acatlán, igualmente de la UNAM. Su trayectoria profesional se ha especializado en el litigio estratégico, en derechos humanos, la prevención de la tortura, los sistemas penitenciarios y la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. Ha colaborado en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional e International Legal Council. Desde 2022 es coordinador del área de defensa integral de asistencia legal por los derechos humanos, así legal. Asimismo, fue presidente y consejero representante de las personas privadas de la libertad en el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México durante el periodo 2023-2026. Ha realizado estudios de especialización en derechos humanos impartidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones especializadas. Es autor de publicaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Animal Político y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ha representado organizaciones de la sociedad civil en audiencias temáticas, reuniones de trabajo y otros mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de contribuir a procedimientos especiales y mecanismos de supervisión de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. En 2026 recibió el Innovative Lawyers Award de Redress, reconocimiento internacional que distingue a una nueva generación de abogados comprometidos con el combate a la tortura. Y bueno, esa es su semblanza, los dejo con el maestro y pues mucha suerte en su curso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas, todos, todes. Esperando que se encuentren muy bien, desde Así Legal les damos la bienvenida al curso Documentación de Casos de Tortura. Abrimos con una primera conferencia titulada Marco Conceptual y Jurídico de la Documentación de Casos de Tortura y primeramente agradecemos que nos puedan acompañar, agradecemos a las personas que también puedan prender su cámara y debo establecer antes de iniciar la conferencia que la intención es que podamos construir conocimiento entre todas las personas. Por lo que, aun cuando voy a ser su guía en esta conferencia, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pueden hacer la intervención levantando la mano, incluso prendiendo su micrófono sin esperar que se designe la voz. En ese sentido, si no tienen alguna acotación antes de iniciar esta capacitación, pues damos inicio a la conferencia que vamos a abordar.
Dentro de las obligaciones que existen en el ámbito de derechos humanos está la prohibición de la tortura y tratos crueles y humanos o degradantes. Una prohibición que nace desde el propio derecho internacional de los derechos humanos, desde la perspectiva de jus cogens, es decir, normas perentorias de derecho internacional que no admiten pacto en contrario. En cierta medida, podemos jalar una perspectiva de derecho natural respecto de estas prohibiciones al ataque a la integridad personal, sobre todo reconociendo que las personas tienen dignidad independientemente del lugar de donde vienen, del lugar de donde se encuentren y específicamente, pues, independientemente de cualquier característica e identidad personal que les circunscriba. Eso quiere decir que en parámetros normativos muy generales no se admite algún tipo de restricción a la integridad personal y específicamente prácticas de tortura, tratos crueles. Eso es lo que han visto en la presentación y que evidentemente se recupera de estándares nacionales, internacionales, que se han construido en el Corpus Juris internacional. Pero antes de solo plantear un marco normativo, un marco conceptual y demás, creo que es importante hacer crítica respecto de los propios estándares que están construidos a nivel internacional. Ahí viene la parte que les comentaba. Quiero hacerles una pregunta muy concreta, me voy a permitir también proyectar algo para que podamos entrar todos y todes en sintonía, platicar sobre cuál es el alcance que podemos determinar respecto de la tortura y los tratos crueles y humanos degradantes. Entonces, por favor, antes de asignarles el uso de la voz, platíquenme si pueden ver la presentación. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Puede amenazarse con tortura a alguien para salvar una vida? Les voy a poner un caso muy concreto. Magnus Gavgren es detenido después de cobrar el rescate por el secuestro de un niño de 11 años. Esto se da en Alemania. Como la policía cree que el niño aún estaba vivo, un agente de la policía amenaza con provocarle un dolor intenso si no revelaba la ubicación. Sobre todo también en el entendido de que este niño tenía un padecimiento médico que implicaba que tuviera ciertos medicamentos acceder a estos medicamentos para procurar su salud. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, la amenaza de tortura para salvar una vida, no la tortura, ni los tratos crueles y humanos degradantes materializados, la amenaza con tortura puede ser usada para salvar una vida? ¿Qué opinamos? Isidro Cruz, Magdalena, Alejandro Montelongo. Maestro, adelante. Soy Magdalena. Yo considero que nada justifica para obtener, en este caso, una confesión, la vida de una persona. Aunque, vamos a decir, en igualdad de condiciones, a lo mejor sí hay otro bien jurídico igual a vida, estén en juego las dos, pero yo creo que no se debe de aplicar la tortura, aún en esas condiciones. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Magdalena. ¿Alguien más? Una persona más. Maestro. Adelante. Soy Mayra. Hola, Mayra. Hola, maestro. También opino, al igual que la compañera, y pienso que como es en la visión de la investigación criminal, los investigadores que tienen a su cargo estos hechos propiamente tienen otros medios para poder hacer las investigaciones, y para eso es el Estado de Derecho, para utilizar esos medios técnicos o científicos para sustentar una investigación y poder salvar esa vida. Pero la tortura no está, a mi parecer, tampoco respaldada ni está sujeta a, o no es una causa, ni se puede aceptar para poder salvar una vida. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Magdalena, y las personas que nos contestan en el chat. Efectivamente, la restricción absoluta del derecho
internacional perentorio nos plantea que no hay causa de justificación para utilizar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o incluso la invocación de una amenaza con esas prácticas. Es decir, aun cuando tengamos un parámetro o un bien jurídico que salvaguardar respecto de un caso concreto sobre la tortura y demás, no puede ser incluso la propia vida considerada parte de esta aparente ponderación para utilizar esta práctica que está prohibida por los derechos humanos. El caso que les estoy platicando es específicamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Gavin contra Alemania, de 2010, en el cual pues, se hace un registro y una valoración por parte del Tribunal Europeo que plantea que la amenaza es deliberada, ocurre bajo custodia del Estado, busca obtener información, produce un sufrimiento mental y no se puede justificar. Básicamente, los 3 parámetros que ustedes ya conocen respecto de los elementos de tortura que se necesitan para acreditar tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, justo ahí, incluso la amenaza de tortura, pues es un fenómeno que está prohibido por el derecho internacional. ¿Por qué planteo todo esto? Claro que en la documentación de la tortura se necesita valorar qué es lo que vamos a incorporar dentro de los casos en los que hacemos dictámenes para presentar la problemática de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en los casos de cada una de las personas que alegan ser víctimas de esta violación grave de derechos humanos. Sobre todo, desde la lógica del Protocolo de Estambul, que cabe aclarar que el Protocolo de Estambul es un manual para identificar las directrices que deben perseguir los dictámenes, no es un procedimiento específico, por así decirlo, como se entiende por parte de la ciudadanía en general o incluso por algunos profesionales del derecho que todavía no hacen ese ajuste conceptual. Se utiliza para documentar, investigar y hacer la valoración respecto de la concordancia sobre los hechos frente a las pruebas que tenemos sobre la materialización de la tortura. Es decir, para documentar un caso de tortura, pues sí debemos reconstruir hechos, contextos, sufrimiento, impactos, finalidades, responsabilidades y fuentes de corroboración. Platicábamos hace ratito del contexto en el que estaba el niño en razón de la necesidad de los medicamentos por su padecimiento médico. Y que eso nos da un parámetro incluso para pensar que en ciertos casos podría ser justificable utilizar la tortura, cuestión que pues a la luz del derecho internacional no es permitida, ¿no? Documentar también nos permite, no solamente el contexto y los hechos, también nos permite materializar un esclarecimiento sobre los hechos mediante facultades oficiales, identificar responsables, asegurar evidencia y, por supuesto, que evaluar las evidencias médicas o psicológicas alineadas con los dictámenes que están construidos con base en el Protocolo de Estambul. Y ahí, pues justo tenemos un parámetro en el que pues será mucho más materializable los hechos, la concordancia de los hechos con las pruebas que tenemos. Y quiero aclarar una cosa. Muchas veces tenemos una idea de que el Protocolo de Estambul sale positivo o negativo. La intención de este curso es y de esta conferencia es poder llevarnos la idea de que los protocolos de Estambul, primero, no son procedimientos en sí, sino son parámetros para la emisión de dictámenes médicos y psicológicos y después la correspondencia judicial, pero tampoco salen positivos o negativos. En un dictamen bien hecho, alineado al Protocolo de Estambul, no nos va a decir que la persona fue torturada o que la persona no fue torturada y demás, sino que nos dan las bases contextuales y específicas del caso concreto para decir que hay probabilidad de que a partir de lo que está presentando en las lesiones, documentado en dictámenes médicos y psicológicos, posibles traumas y demás, es probable que la persona haya tenido un fenómeno o una vivencia relacionada con tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El hecho de que un dictamen plantee que no hay probabilidad necesaria de que hubo tortura no significa que no la hubo, porque hay que también tener en cuenta que la propia documentación de la tortura, sobre todo en procedimientos que llegan a ser muy tardados, la documentación de estos casos de tortura llega a ser muy tardada, pues claramente las huellas, los efectos, los impactos en la vida de la persona, pues por supuesto que no se pueden desvanecer con el tiempo, se pueden perder en razón de la documentación que se hace. Y ahí tendríamos un problema
si es que consideráramos que el dictamen emitido con base en el protocolo de Estambul sale positivo o negativo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, cuando tenemos una documentación de un caso de tortura en el cual tomamos como base dictámenes basados en el protocolo de Estambul, aun cuando salgan no probables de que existió tortura o tratos crueles y humanos degradantes, no significa que la tortura no se haya materializado, sino que hay que probarla a partir de un estudio contextual, un estudio fáctico que nos permita identificar la tortura, aun cuando los impactos y los efectos se hayan desvanecido con el tiempo o sean más difíciles de identificar, no significa que no ocurrieron y no significa que el Estado no pueda actuar para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño. Dicho eso, vamos un poquito más adelante. Hay que identificar en la tortura y los malos tratos o tratos crueles y humanos degradantes cuáles son los sufrimientos que se producen, cuáles son los propios traumas que se tienen por parte de las personas víctimas de estas violaciones graves a derechos humanos para poder combatirlos, ¿no? También para qué se actúa o qué mensaje se transmite. Recordemos que dentro de los elementos de la tortura tenemos la finalidad, es decir, la obtención de pruebas, la obtención de información, la coerción para la obtención de confesiones para personas que no necesariamente son responsables de los delitos o incluso siéndolo, pues su confesión se ve arrancada por violencia, ¿no? También el fenómeno de la discriminación, que incluso vamos a ver un poco más adelante si nos alcanza el tiempo. Y bueno, ¿qué otros elementos? La tercera pregunta respecto de la definición jurídica para pasar al ámbito material, al ámbito fáctico, es qué relación existe con el poder estatal. Recuerden que las violaciones a derechos humanos se dan por las propias autoridades, pero incluso cuando tenemos ciertos fenómenos de aquiescencia, tolerancia del Estado, incluso omisión del deber de conocimiento de cierto fenómeno, ahí podemos hablar de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. También es importante entender el contexto que modifica la experiencia y la valoración. Por ejemplo, matizando, y lo vamos a ver en la conferencia 3 sobre impactos diferenciados, matizando que una amenaza de muerte puede ser mucho más traumática para un niño de 12, 13, 14, 15 años frente a un adulto de 35, podemos identificar que en ese contexto de la persona y el contexto en el que se da en razón territorial, en razón temporal incluso, pues un trato cruel y inhumano degradante puede incluso ser considerado, bueno, lo que para una persona puede ser considerado trato cruel y inhumano degradante, para otra puede ser considerado tortura. Y específicamente, dentro de la tortura y tratos crueles y inhumanos degradantes, hay que identificar qué es lo que se hizo para la tortura que es por acción y también por omisión, y lo que se deja de hacer. Sobre todo, si hay obligaciones específicas por parte del Estado respecto de la provisión de alimentos, la provisión de medicamentos, cuestiones que se omiten, por ejemplo, hablando de centros penitenciarios, que las personas privadas de libertad no reciben estos insumos, ahí podemos hablar de una omisión que está provocando que las personas se encuentren en un sufrimiento sostenido. Y ahí tenemos un tema en razón de que es más probable que la acreditación de los elementos de la tortura pues se materialice. Dicho eso, vamos a ir un poquito más adelante. Quiero que quede clara una parte respecto de cómo identificamos que la tortura es diferente de los tratos crueles y humanos degradantes, cuál es ese parámetro que nos va a permitir esbozar si se trata de uno o de otro. Sobre todo, solamente lo podremos considerar relevante en razón de los fenómenos de reparación del daño, por una sencilla razón. La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, ambos están prohibidos por el derecho internacional. Es decir, no por el hecho de que sea un trato inhumano significa que está más permitido, que es tolerable por el derecho frente a un acto de tortura. Incluso una amenaza respecto de violencia en contra de la familia puede tener el mismo, no puede tener, tiene el mismo peso y la misma prohibición nacional e internacional frente a una amenaza de muerte o incluso tortura psicológica. Ese es el punto en el que nos tenemos que basar. Es decir, no importa en el ámbito jurídico cuáles son los elementos, cuál es el nivel de intensidad para determinar que una acción está un poco menos prohibida que otra, porque al final tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura están en el mismo umbral de la prohibición. Pero ahora,
hay que identificar que el sufrimiento grave se constituye, como uno de los elementos de la tortura, se constituye de ciertas características endógenas y exógenas, es decir, del exterior y del interior, específicamente del exterior respecto de la conducta que realiza la autoridad, y del interior de la persona, pues específicamente características, identidades, necesidades y demás. En las características del hecho, o los factores exógenos, podemos identificar los métodos utilizados, el tehuacanazo, la falanga y demás, la duración, cuánto tiempo la persona es sometida a este sufrimiento grave, la repetición, incluso si podemos hablar de una violación grave a derechos humanos materializada en trato cruel, inhumano y degradante, que es repetida constantemente o es un ámbito contextual sostenido durante mucho tiempo, el ambiente, que por ejemplo lo podemos ver en el ámbito penitenciario respecto de que los centros penitenciarios por sí mismos son entornos propensos a la tortura por el aislamiento, por la falta de contacto con el mundo exterior, por la falta de insumos, medicamentos y demás. Y también, pues claramente, los efectos físicos y mentales del hecho frente a la persona. Pero como les decía hace rato, hay condiciones de la persona que claramente van a ajustar el impacto que un hecho que constituye trato cruel, inhumano, degradante o tortura puede tener en la persona y que va a cambiar o va a ajustar el umbral respecto del sufrimiento, la intensidad que va a vivir la persona en su integridad personal, ¿no? Condiciones de la persona como la edad, el estado de salud, la discapacidad, el género, experiencias previas, dependencia o indefensión, son los parámetros que también nos van a ayudar a ajustar desde una perspectiva endógena la gravedad de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es por eso que acá podemos ver el mismo método puede producir impactos distintos en personas y contextos diferentes. Todas las personas somos distintas y aun cuando la protección internacional tiene, es para todas en razón de la universalidad de los derechos humanos, no significa que el hecho de que la protección sea para todas vivamos el mismo fenómeno de la misma forma. Bueno, dicho eso... Maestro, perdón, sí, una pregunta. Adelante, por favor. Entonces debo entender que las condiciones de la persona, la salud de edad, podría yo decir que agravarían o robustecerían más la tortura. No vamos a considerar que la agravarían, sino que cambia la intensidad del fenómeno de la tortura o del trato cruel, inhumano, degradante que vive la persona. Y en razón de eso podremos identificar cuál va a ser el impacto e incluso las medidas de reparación que se necesitan en el caso concreto. No es que por el hecho de ser persona adulta mayor, de ser mujer, de ser la persona de la comunidad LGBT y demás, signifique que ya es más grave. No. Eso realmente debe ser entendido desde el fenómeno de la interseccionalidad, no como una suma de vulnerabilidades. Es decir, no por el hecho de que la persona tenga discapacidad, tenga 70, 80 años, sea mujer, sea una persona indígena, sea afrodescendiente y demás, todas esas identidades transversalizadas en la misma persona significa que hay mayor tortura o hay mayor trato cruel, inhumano, degradante. Solamente hay que entender la tortura desde el fenómeno de la interseccionalidad respecto de modifica de forma muy concreta la intensidad, la materialización del sufrimiento grave que vive la persona. Ya lo entendí, maestro. Sí, ya. Partiendo desde la interseccionalidad ya me queda claro. Exactamente. No podemos hablar de que hay mayor vulnerabilidad. No es que los grupos sean vulnerables o estén en mayores contextos de vulnerabilidad, sino frente a la tortura, quiero aclarar, frente al fenómeno de la tortura para el caso de la documentación, sino que esas características nos van a permitir entender cuál es el alcance y el impacto de la tortura en la vida de la persona e incluso en la vida de sus seres queridos como víctimas indirectas. Bueno, dicho eso, la prohibición de la tortura está transversalizada en el Corpus Juris Internacional. Cuando digo Corpus Juris Internacional, significa en el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, en el Sistema Interamericano respecto de la OEA, el Sistema Universal de Naciones Unidas, y en el ámbito nacional. Aquí podemos aquí tenemos una lista de todos los instrumentos jurídicos que contienen elementos que nos permiten determinar el alcance de la tortura en el ámbito normativo. Pero, pues claramente, pues nada más es para una referencia normativa que ustedes puedan continuar buscando, entendiendo cómo funciona este sistema ligado al ius cogens respecto de la prohibición de la tortura en todos sus ámbitos. Claro que a este Corpus Juris Internacional no solamente vamos a sumar tratados internacionales, no solamente vamos a sumar
ciertos pactos, sino también la propia jurisprudencia que venga de tribunales internacionales, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo, Corte Africana, y también las resoluciones no vinculantes respecto de comités de Naciones Unidas, ¿no? Como por ejemplo el Comité contra la Tortura, las recomendaciones que vienen del Subcomité para la Prevención de la Tortura, también de Naciones Unidas, e incluso otros organismos que al conocer de casos, como por ejemplo el CEDO, el Comité de las Infancias, el Comité de la Discriminación Racial, permiten entender el alcance de esa prohibición y las obligaciones del Estado en el ámbito general y en los deberes específicos para prevenir, investigar, sancionar y reparar. Dicho eso, vamos un poquito más adelante. Los mismos hechos pueden producir consecuencias distintas. Vamos a poner específicamente y de forma muy somera el caso del genocidio cuando se fragmenta Yugoslavia, la ex Yugoslavia. Dentro de los contextos de genocidio, tratos crueles, inhumanos o degradantes generados a partir de contextos de crímenes de lesa humanidad, hay muchos tribunales que conocen la situación, los casos concretos y evidentemente buscan sancionar a las personas responsables. Quiero poner ese caso o ese contexto para que ustedes después lo profundicen en razón de que ese fenómeno no solamente generó responsabilidad internacional respecto de Corte Internacional de Justicia en el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, ¿no? De 2007, sino que aún todos este contexto de violaciones a derechos humanos que se reedita en la materialización del genocidio en ese contexto de la ex Yugoslavia, también nos da un parámetro para identificar que muchos de esos casos que ocurrieron en la ex Yugoslavia se subieron a Tribunal Europeo de Derechos Humanos y claramente hubo una materialización de sanciones específicas por responsabilidad internacional de los estados que generaron esos contextos de violaciones graves. Es decir, hay una materialización de responsabilidad internacional hacia los estados, entre estados, pero también entre los estados y los gobernados. Y eso también implica hablar de que no solo es responsabilidad de estado-estado, ni estado gobernado, sino también entre gobernados. Y es ahí donde podemos ver los propios delitos. Lo podemos ver en el ámbito mexicano también. Cuando existe una violación grave de derechos humanos en el ámbito de la tortura, no solamente viene una recomendación de la CNDH, dentro de los puntos recomendatorios, que no debería esperarse incluso a que las investigaciones se abran por los puntos recomendatorios de estas recomendaciones de los organismos de protección de derechos humanos a nivel local y federal, tendrían que estarse abriendo estas investigaciones respecto del delito de tortura que tenemos en la Ley General contra la Tortura, para prevenir y sancionar la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, tenemos el fenómeno del delito de tortura, que ya incluso lo vieron en las presentaciones, y si no lo han visto, en la segunda unidad es donde se va a abordar, y también no significa que con el hecho de acreditar una violación de derechos humanos en el ámbito de los organismos públicos de derechos humanos y la responsabilidad individual en el ámbito de los juzgados penales o del fuero penal, significa que no exista responsabilidad administrativa. También existen responsabilidades ligadas a los servidores públicos porque la tortura, como violación de derechos humanos, se materializa por la acción o omisión de servidores públicos, sean ellos o sea a través de terceros, con aquiescencia, este fenómeno grave de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, ¿qué nos llevamos de acá? Que la tortura es una violación grave de derechos humanos, también es un delito y también hay consecuencias en el ámbito de las responsabilidades administrativas que son sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas que tenemos a nivel nacional. Y pues claramente, en la violación de derechos humanos, el Estado, hay que preguntarnos si el Estado incumplió la prohibición o los deberes de prevenir, proteger, investigar y reparar. En el delito, si se acredita el tipo penal y las consecuencias que se generan en el ámbito procesal, si las pruebas que se obtienen, por ejemplo, para las personas que son objeto de obtención de confesiones a través de coacción, pues es obtenida de forma respetuosa de los derechos humanos, conforme a las reglas del 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿qué nos llevamos aquí? Los tres planos pueden coexistir, pero claramente hay distintos ámbitos de responsabilidad que se tienen que sancionar respecto del fenómeno de la tortura. Y dicho eso, vamos a pasar a cómo reconstruimos la experiencia completa a partir de la documentación.
Necesitamos claramente a la persona y el contexto, sus condiciones personales, las identidades, las vulnerabilidades y las propias relaciones de dependencia. Sobre todo, podríamos identificarlo en casos de violencia sexual o tortura sexual en razón de los fenómenos que son generados o en el ámbito contextual de la violencia generalizada en contra de las mujeres y de las vivencias de esa mujer respecto de sus familiares, sus parejas y demás, pues que nos dan una pauta para determinar que no solamente es la documentación respecto de la persona y las afectaciones, sino el propio contexto que la coloca en esta situación de vulnerabilidad y frente al fenómeno de la violación grave de derechos humanos de tortura. También necesitamos identificar una cronología, control, la detención, los traslados, los lugares, los tiempos. Incluso podemos identificar dentro de ciertos casos muy sonados, ¿no? Por ejemplo, Nino Colman, Brenda Quevedo, Antonio Brindis, cómo la policía llega a hacer detenciones arbitrarias, traslados de 3, 4, 5 horas en fiscalías o ministerios públicos que están a 10 minutos y que no cuadran temporalmente una dilación respecto de la presentación de las personas detenidas con el Ministerio Público y también del acceso de los agentes y posibilidades de pedir ayuda respecto de las personas cuando son sometidas a estos contextos de detenciones arbitrarias, ¿no? Las conductas y los métodos es parte importante de lo que también se tiene que documentar, que lo van a ver en la conferencia 2, que son los actos, las amenazas, las privaciones de alimentos, de agua, de otras necesidades específicas que tenga la persona víctima de la tortura y otras condiciones, omisiones y repetición de los actos. También hay que identificar el sufrimiento y los impactos, y por eso les decía que los fenómenos endógenos y exógenos que atraviesan la vivencia de la tortura, pues implica entenderlos desde la persona, desde la cronología, desde las conductas y desde las consecuencias físicas, psicológicas, sociales, sexuales, familiares y funcionales que tenga la persona que es víctima de estos contextos o que hace aparente víctima de estos contextos. Y claro, como parte de los elementos de la tortura, necesitamos materializar la finalidad y si es por discriminación, si es por obtención de información, confesión, castigo, intimidación, humillación, control o prejuicios, ¿no? En este contexto, por ejemplo, podríamos hablar de los casos de violencias por prejuicios cometidos en contra de personas de la comunidad LGBT. Ahora, cada afirmación que hagamos respecto a la documentación de la tortura necesita fuentes y grados de certeza. Por eso es parte importante que podamos revisar dentro de las lecturas específicas y complementarias del curso, pues claramente los parámetros y los estándares construidos a partir del Protocolo de Estambul, como por ejemplo los vínculos estatales, cuáles son los agentes, las órdenes, el conocimiento, la cadena de mando, el consentimiento, la tolerancia o la aquiescencia, es decir, básicamente el consentimiento de las autoridades cuando particulares hacen o materializan actos de tortura. Las fuentes, claramente, los testigos, videos, registros, todos los documentos probatorios que tenemos respecto de las situaciones de tortura. Ojo, esto no quiere decir que con el hecho de que hagamos una documentación respecto a las fuentes para poder sostener de forma más adecuada nuestro dicho cuando lleguemos al ámbito o a la instancia respectiva sobre la responsabilidad que estamos alegando, si es penal, administrativa, de derechos humanos, significa que la carga de la prueba la tenemos nosotras. Claro que tenemos que aportar información, pero por estándar internacional y en razón de la desproporcionalidad de quién puede aportar, quién tiene el control de las pruebas en estos contextos de violaciones graves a derechos humanos, hay que entender una regla principal, sobre todo en el ámbito de las fuentes. La carga de la prueba frente a una violación grave de derechos humanos le corresponde al Estado porque es el garante de estos derechos. No funciona la misma lógica de quien afirma tiene la carga de la prueba, sobre todo porque entre Estado y ciudadanía hay una desventaja, hay un ámbito de recursos muy grande respecto del umbral de qué es lo que puede aportar cierta persona en el proceso frente a lo que puede aportar una propia institución en razón de que tiene una infraestructura y tiene estos procesos aparentemente debería tener procesos de debida diligencia que registren todos los fenómenos y esta monitorización de las acciones que hace cada uno de los agentes estatales. Claro que también necesitamos identificar el contexto y el patrón. Por ejemplo, en el caso de Digna Ochoa, podemos identificar que para determinar el impacto, el contexto de la ejecución extrajudicial del feminicidio de Digna Ochoa en 2001, pues claramente era necesario
entender que en la ejecución extrajudicial, contextos de tortura que vivió Digna Ochoa, pues claramente necesitamos el contexto de la violencia contra las personas defensoras en Guerrero y en el país, también de la violencia que se vive por parte de las mujeres defensoras de derechos humanos en el país en la época de la ejecución extrajudicial del feminicidio de Digna Ochoa, ¿no? Y también la preservación de las pruebas, el origen de la evidencia, las copias seguras, metadatos, incluso los parámetros que podemos tener respecto de la sistematización de la estadística, que nos ayuda a incluso nutrir el propio contexto o los patrones que existen sobre la documentación de la tortura. Nada más una aclaración respecto a los patrones. Hay que identificar que ciertos fenómenos y métodos de tortura no se replican necesariamente en todo el país, ¿no? Por ejemplo, podemos tener fenómenos como la falanga, el tehuacanazo, la asfixia de ciertas personas en determinados contextos territoriales que no se reproducen, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Los mismos fenómenos de Veracruz no se van a replicar de forma necesaria o igual, necesariamente igual, en Nuevo León, en Jalisco, en Yucatán, ¿no? Sobre todo porque incluso, pues sí es importante entender que los agentes que generan los contextos de tortura son los agentes que ya se tienen identificados por parte del Estado que ejecutan esas acciones, ¿no? Vamos un poquito más adelante respecto de la no revictimización en los contextos de tortura. Y es importante hablar del consentimiento. Necesitamos en la documentación de la tortura, independientemente del papel que estemos jugando, como por ejemplo ser fiscalía, ser visitador de algún organismo público de derechos humanos, ser defensoría pública, necesitamos entender que el consentimiento, la escucha, la no repetición, la accesibilidad y la protección son elementos importantes en esta documentación. Explicar propósitos, usos, límites, riesgos, comenzar con relatos no formales para la persona en razón de que le digamos, a ver, pero necesito condiciones de modo, tiempo y lugar exactos para que tú me recuerdes qué es lo que viviste, tal. Pues claro que llega a entorpecer incluso el flujo de la información, el caudal de la información que aporta la víctima, en razón de que pues claramente no va a tener estructurado en circunstancias de modo, tiempo, lugar e incluso contexto cómo vivió el fenómeno de la tortura. Claro que también hay que revisar lo documentado para no revictimizar a las personas que ya han estado dentro de este procedimiento penal o del procedimiento de violaciones graves a derechos humanos. La accesibilidad, ofrecer intérpretes, traductores, ajustes razonables y acompañamiento, y pues claro que cerrar con acuerdos, atención, preservación de evidencia, medidas de protección y siguientes pasos para la continuidad de los procedimientos desde una perspectiva legal, ¿no? Ahora, brevemente vamos a poner el caso. Tal vez todos los casos no nos permitan abordarlos de forma completa, pero al menos mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México es uno de los casos que ocurre en 2006 durante los operativos policiales del 3 y 4 de mayo en Texcoco y Salvador Atenco, en donde, independientemente del contexto que ocurre respecto de las protestas y los mercados y demás, vamos a hacer énfasis en cómo 11 mujeres en estos contextos son detenidas mediante el uso de la fuerza. Durante la detención, el traslado, el ingreso al penal de Santiaguito, sufren golpes, amenazas, humillaciones y distintas formas de violencia sexual, incluidas violaciones. Y esta atención médica, que aparentemente se tenía que dar desde la debida diligencia, se hace de forma deficiente y muchas víctimas fueron nuevamente humilladas o no examinadas adecuadamente, lo que permite plantear que no hay una documentación adecuada de la propia tortura por parte de los profesionales de medicina. Y eso nos genera bastantes contextos muy peligrosos respecto del impacto que puede tener la falta de documentación adecuada en la responsabilidad internacional. Afortunadamente viene la sentencia de Corte Interamericana en la que se plantea la responsabilidad internacional del Estado mexicano respecto de esta tortura sexual. ¿Qué elementos de tortura podemos identificar antes de conocer la resolución? Pues claramente hay tortura sexual, se utiliza los contextos de detención arbitraria, los fenómenos y ciertos métodos como la violencia sexual para intimidar a las personas, para poder
lograr el objetivo del uso de la fuerza, aparentemente, que es pues calmar a todas las personas que estaban en estos contextos de protesta, que realmente pues ni siquiera podemos hablar de un contexto de abuso de la fuerza, sino de tortura sexual, ¿no? ¿Qué otros elementos podríamos identificar? Pues claramente los contextos de traslado, los contextos de amenazas, los contextos de falta de debida diligencia en la documentación de los fenómenos que vivieron, de las violencias que vivieron las mujeres, pues nos da la pauta para entender que justo hay una responsabilidad por parte del Estado que no permitió pues actuar con debida diligencia, ¿no? Vamos a regresar un poquito. Ahora, ¿cuáles fueron los contextos que identifica y que reconoce Corte Interamericana para estos fenómenos de las vivencias de violencia sexual o tortura sexual para las 11 mujeres en Atenco? Que hubo sufrimiento, violencia física y sexual, miedo, humillación, consecuencias psicológicas, hubo finalidad, castigo, intimidación y control de las mujeres, sobre todo en la lógica del entendido del control de las corporalidades de las mujeres, ¿no? En los contextos de violencias generalizadas hacia las mujeres en el ámbito mexicano, ¿no? Los vínculos estatales son claros porque ahí materializamos cómo es la función del Estado en razón de las detenciones que hace y la intervención en el uso de la fuerza, que son los medios para que el Estado, a través de sus agentes, genere todos estos sufrimientos con la finalidad específica. Ahora, el contexto. Es muy importante identificar que hay una represión del operativo, una reproducción de estereotipos de género que se replican no solo en las conductas, sino también, perdón, en las conductas de agresiones físicas y sexuales, sino también en los contextos de tortura psicológica, en razón de las amenazas y cumplimiento posterior de el abuso sexual y las violaciones, ¿no? Ahora, la resolución plantea que las 11 mujeres son víctimas de tortura sexual y que hay conductas intencionales. Los sufrimientos infligidos en contra de las personas, pues claramente se materializa en que todos estos elementos de la tortura, pues claramente son vistos desde la intencionalidad. Por ejemplo, o sea, no podemos poner en discusión que la violencia sexual, un abuso sexual o una violación, pues no puede ser intencional. Realmente no hay una lógica respecto de eso y Corte Interamericana claramente lo reconoce y lo establece ya como un estándar que no solo obliga al ámbito mexicano, ¿no? Al ámbito territorial mexicano, sino a todos quienes forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, vamos a ir un poco más rápido. Vamos a ir con Azul Rojas Marín, que es una detención y violencias motivadas por violencias por prejuicios, y que básicamente se centra en el caso de Azul Rojas Marín. El 25 de febrero de 2008 es detenida arbitrariamente por agentes policiales y personal de Serenazgo mientras caminaba por la noche. La detienen en razón de su expresión de género. Se identificaba o la identificaron los policías como una persona muy femenina, y en razón de eso, aun cuando Azul Rojas Marín en ese entonces era heterosexual, pues plantea un contexto en el que por la expresión de género, pues es víctima de estos contextos de tortura, ¿no? Ligados un poquito incluso a las violencias por prejuicio y incluso si hacemos una profundización de la materialización de las violencias, incluso podríamos hablar de cierta práctica intencionada en la misma lógica de las terapias de conversión. Entonces, desde la detención recibe insultos vinculados con la expresión de género y posteriormente en la comisaría es golpeada, desnudada y sometida a violencia sexual. Y al denunciar los hechos, la investigación se dirige hacia su vida privada y reproduce estereotipos que afectan la credibilidad. Es decir, realmente no había una debida diligencia por parte del Estado y pues que termina entorpeciendo la lógica de una debida diligencia dentro de su proceso. Entonces, vamos a identificar cómo es que el prejuicio o la violencia por prejuicio se materializa en este caso concreto de tortura. La identidad y expresión de Azul influyen en la detención y el trato. La finalidad es discriminatoria porque busca intimidar, humillar y castigar en razón de las características que materializan o que atraviesan a Azul Rojas Marín. El método pues, es la violencia física, verbal y sexual que se reproduce en prejuicios contra las personas LGBT. También los sufrimientos son impactos físicos, sexuales y sociales. El vínculo estatal, claro que pues, se materializa a partir de que son los agentes de policía, y pues la resolución de Corte Interamericana nos conduce a hablar de que Azul Rojas Marín es reconocida como víctima de tortura y violencias por prejuicios. Ahí podemos ver cómo una documentación adecuada de la selección
de la persona, de la finalidad discriminatoria, del método, de la identificación y el impacto del sufrimiento, del vínculo estatal, nos conduce a hablar de contextos de justicia, verdad y reparación, e incluso no repetición de esas violaciones a derechos humanos. Entonces, vamos a ver cómo esos estereotipos institucionales prolongan la violencia. Tenemos una violencia inicial, una respuesta institucional, que es que la investigación desvía la atención de los hechos hacia la vida privada de Azul Rojas Marín, utiliza elementos irrelevantes para cuestionar la credibilidad de las alegaciones sobre haber sido víctima de tortura sexual, también reproduce prejuicios sobre orientación sexual y expresión de género, no investiga con debida diligencia la violencia sexual y reproduce contextos de revictimización. Para poder entender un poquito más los estándares que derivan y que están ligados a comunidad LGBT frente a fenómenos de tortura y tratos crueles y humanos degradantes, sí les invitamos desde Silgala a que puedan profundizar un poco en los hechos y en los estándares internacionales que nacen de Azul Rojas Marín y otra contra Perú. Ahora, vamos a ver cómo el contexto ayuda a aterrizar los fenómenos de tortura. Por ejemplo, en Atenco vemos que están materializados estereotipos de género, castigos por participar en el espacio público, ¿no? Allá en Atenco. La expresión y la represión y el control social y pues cómo esta se conecta directamente con los contextos de violencia generalizada y sistemática en contra de las mujeres en el país y específicamente en el Estado de México, que no han cambiado, ¿no? Y el fenómeno de Azul Rojas Marín se genera en un contexto de prejuicios por orientación sexual y expresión de género, selección y castigos individuales en razón de estas violencias por prejuicios, la violencia policial bajo custodia en el contexto del traslado a la comisaría y los estereotipos en la investigación que critican la forma, y que no solamente lo vemos en este caso de Azul Rojas Marín, sino también en otros casos de violencias que ocurren en el ámbito de grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tenemos el contexto del caso del campo algodonero, que pues es incluso ocioso que lo podamos platicar acá, porque ustedes ya lo conocen, y que, pues por supuesto, estos estereotipos y prejuicios en razón de cómo van vestidas, de con quién salen, de la hora, de los roles de género que se supone que deben alinearse, pues no son cumplidos y en razón de eso se justifica la materialización de esa conducta frente a un contexto en donde no debería pasar por el ámbito de la seguridad pública y la seguridad nacional que tenemos que asegurar a todas las personas en razón de las obligaciones del Estado. Entonces, las palabras, la selección de la víctima, la respuesta institucional son una evidencia jurídica, son importantes para entender el contexto que estamos llevando en el ámbito de la documentación a instancias judiciales, a instancias ministeriales o a instancias de organismos de protección de derechos humanos para que nos lleven a la verdad, la justicia y la reparación. Ahora, vamos a saltarnos a Brenda Quevedo, pero sí vamos a establecer los contextos de discriminación que pueden materializarse, sobre todo en fenómenos un poquito más complicados de aterrizar en la realidad, como son la tortura basada en discriminación. Ahora, vamos a establecer. En la tortura basada en discriminación, sobre todo en una interpretación sistemática de la Convención contra la Tortura y la Convención contra la Discriminación, la primera, bueno, las dos son parte del sistema interamericano, pues hay que identificar los elementos de selección, finalidad o mensaje, método de duración y tolerancia institucional. Por ejemplo, vamos a identificar en los casos de tortura basada en discriminación quién es sometido a la violencia o a una práctica institucional que no garantiza derechos humanos. Ahí podemos identificar que no está acreditada todavía la tortura basada en discriminación, pero lo vamos a ver desarrollado un poquito más adelante. Luego vamos a tener una finalidad o mensaje, es decir, que se busca castigar, corregir, excluir, humillar o controlar. Luego el método y la duración, es decir, cómo el prejuicio determina la forma, la intensidad, la prolongación del sufrimiento y por qué el Estado no previene, detiene, investiga o corrige la práctica. Antes de continuar en el caso concreto, porque vamos a ver CEFRESO 16, sí quiero establecer una cosa. Primero, ya hablamos de los parámetros de la tortura, ¿no? Que es sufrimiento grave, cometido de forma intencional y que tiene cierta finalidad en razón de obtención de información, confesiones, intimidación o incluso basada en discriminación, ¿no? Pero para ligar todo esto o acreditar el estándar de tortura basada en discriminación a todo eso que dijimos de la tortura, sufrimiento grave, intencional, finalidad, necesitamos sumar los 3 elementos de la discriminación. Aquí quisiera preguntarles, ¿recuerdan cuáles son los 3 elementos para considerar que una conducta es discriminatoria? ¿Alguien?
Que se impida el ejercicio de cualquier derecho humano. Ese es el que recuerdo. Bien, Con bien, lo que Alejandro. apuntaría. Excelente. Ya nos diste el tercer elemento. Muy bien. Que es el menoscabo de cierto derecho humano. Vamos, nos faltan dos. Vamos por el primero. Trato diferenciado, distinción o exclusión, ¿no? Ya tenemos dos, ahorita los vamos a conectar. Pero ¿por razones de qué? Para las personas abogadas, ustedes han escuchado de forma reiterada que existe un concepto en el ámbito constitucional, el primero constitucional, que se llama categoría protegida o categoría sospechosa. Es decir, vamos ya a hilar todo esto. Bueno, explico qué es categoría sospechosa. Cuando una persona pertenece a algún grupo en situación de vulnerabilidad o es tratada de forma distinta en razón de la edad, del sexo, del género, de la orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, identidad étnica, también nivel socioeconómico, incluso discapacidad. Todas esas características que atraviesan a la persona son categorías sospechosas o son categorías protegidas por el ámbito constitucional. Y si se acredita un trato diferenciado hacia esa persona por una de esas razones que tenga como producto, justo como lo dijo Alejandro, menoscabar los derechos de esa persona, independientemente del derecho que sea, ¿no? Ahí tenemos un trato diferenciado que sí constituye discriminación. Entonces, vamos a poner y vamos a aterrizarnos ahora sí en el caso del CFRSU 16, ¿no? Por ahí de 2021 comienza un fenómeno en el CFRSU 16, el Centro Federal de Readaptación Social de Coatlán del Río, número 16, Morelos, el femenil, en el que muchas mujeres comienzan a fallecer. A la fecha tenemos 21 mujeres fallecidas en ese centro, en un contexto de tortura basada en discriminación. Ahora les explico por qué. La tortura basada en discriminación que identifica la CNDH en la recomendación 52/2022 es en razón de que identifica que hay mujeres que son detenidas en Baja California, en Nuevo León, en Yucatán, en el Estado de México, en Jalisco, y que todas, por ser su delito del fuero federal, son trasladadas a CFRSU 16. Y al ser trasladadas ahí, rompen los vínculos familiares. Primero, ya las colocamos en un contexto de vulnerabilidad respecto de sus familias, ¿no? Ahora, ustedes conocen la realidad que existe en el ámbito penitenciario mexicano, federal y local, que es la falta de garantía de servicios de salud, de alimentación digna, de actividades culturales, deportivas, de trabajo, de capacitación, de educación, y todos esos elementos que conforman la reinserción social, ¿no? Y que son mínimos indispensables para tener una vida relativamente digna dentro del centro penitenciario y que la finalidad de la pena, que es la reincorporación y reinserción de las personas, sea una realidad, ¿no? Es decir, las herramientas para que las personas reconstruyan sus proyectos de vida cuando ya salen de prisión. Entonces, regresando al contexto del CFRSU 16, hay muchas mujeres que son de distintas entidades que sus familias pues terminan abandonando. Es una realidad que también las mujeres son uno de los grupos más abandonados frente a los hombres en los contextos penitenciarios. Entonces, están abandonadas, están fuera de las redes de apoyo, ¿no? Y además, en el centro penitenciario, en el CFRSU 16, se documentaron muchos contextos y salieron muchas recomendaciones, tanto de CNDH como del Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, de deficiencia en la provisión de medicamentos para personas que tenían enfermedades crónico-degenerativas o padecimientos psiquiátricos, también problemas ligados a la alimentación en razón de que la empresa encargada de la prestación de servicios del CFRSU 16 dio comida echada a perder a muchas de las mujeres y que genera un contexto de malestares, de enfermedades pues estomacales para todas estas mujeres que estaban albergadas ahí. Y en razón de eso también se identificaron restricciones en las llamadas. Imagínense ustedes que están en un centro penitenciario y que cada semana les dan 5 minutos para atender por teléfono una situación personal. ¿Ustedes a quién van a decidir hablarle? ¿A su mamá? ¿A sus hermanas? ¿A hermanas, hermanos? ¿A sus hijos, hijas, nietos y demás? ¿A sus amigos? ¿A su pareja? 5 minutos cada semana llega a ser bastante complicado. Te sientes aislado.
¿no? Entonces, imaginemos ese contexto, más la suma de todos estos parámetros de falta de garantía de salud, de educación, incluso de actividades laborales, porque pues hay también que entender que hay un contexto de precarización laboral mucho más arreciado dentro de los centros penitenciarios. Sumemos todo eso y entonces entendamos que dentro del CFRSO 16 existía y todavía no se ha arreglado, en razón de que todavía no se construye una política pública para eso, un fenómeno de entorno torturante por la suma de todos esos contextos. Y ese entorno torturante genera que si las personas se sienten que no tienen garantía de derechos, están aisladas y aparte no pueden incluso continuar con actividades para después reconstruir sus proyectos de vida, nacen problemas como el riesgo suicida. Y ahí tenemos mujeres que aparentemente, 21 mujeres aparentemente se han suicidado desde el 2021 hasta 2026 en el CFRSO 16. Ahí podemos identificar cómo se genera un contexto de discriminación por la siguiente razón. Son mujeres privadas de libertad que por un trato diferenciado u omisión, porque el trato diferenciado no solamente es acción, es también omisión, genera un menoscabo en la salud, en el contacto con el mundo exterior y el derecho de la protección familiar. También en la alimentación, en el trabajo, en la educación y demás, para, nada más se hace una restricción, ¿no? Se hace una restricción porque son mujeres privadas de la libertad, son incluso personas que no tienen redes de apoyo, son personas que están en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, y ya tenemos los 3 elementos de la discriminación. Y ahora, toda esa suma de los fenómenos, ¿ustedes consideran que va a generar sufrimientos graves sostenidos para la persona? Claro que los va a generar por 2, 3, 4, 5 años. Si una persona está en contextos de vulnerabilidad sobre las condiciones de internamiento en las que vive dentro de su centro penitenciario, es normal, incluso es lógico pensar que van a generarse contextos de riesgo suicida. Y es por eso que dentro de la recomendación 52/2022 de la CNDH se acredita y se entiende que el fenómeno de la tortura basada en discriminación era una realidad dentro del centro penitenciario de Coatlán del Río en Morelos, ¿no? Y ahí podemos identificar justo como todas estas condiciones específicas, porque también dentro de la recomendación salen otros parámetros específicos y entidades de la persona que es víctima y que dentro de esta recomendación, como ciertas discapacidades con las que vivía dentro del centro. Ahora solo no imaginemos que es mujer privada de la libertad, abandonada en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, sino también con discapacidad. Es imposible que no se genere un contexto de riesgo suicida o contexto de vulnerabilidad que no se traduzca desde la discriminación en un caso de tortura. Y ahí podemos entender que justo cuando fallece en este contexto de muertes en custodia, tenemos un problema muy grande porque es una materialización de múltiples violaciones de derechos humanos. Primero, la falta de garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Segundo, la tortura y tratos crueles, humanos o degradantes sostenidos en el tiempo. Y tercero, la ejecución extrajudicial en razón de la omisión que comete el Estado al garantizar todos estos derechos para las personas que están privadas de la libertad. Ahí es donde podemos identificar que, pues claro, que hay un problema gigantesco que realmente tiene su esencia en la discriminación y que por tener esa esencia en la discriminación se puede conectar con la tortura. Pero, pues claramente es complicado acreditarlo, como hace rato preguntaba. Necesitamos información contextual, necesitamos información de los propios dictámenes que tenga el centro penitenciario y los registros que se tengan en los expedientes clínicos, ¿no? Y otros fenómenos o otros dictámenes como el médico, el psicológico, todos estos registros internos por parte del centro penitenciario para visibilizar que ahí está ocurriendo un fenómeno y que no solamente este fenómeno se genera en un contexto específico para una persona, tiene afectaciones directas para todas las personas que están albergadas dentro del centro penitenciario y que, pues, por supuesto, va a generar un contexto de discriminación estructural dentro de ese centro de privación de libertad. Entonces, ahora, vamos a recapitular toda esta parte. Documentar es reconstruir cómo opera el poder para materializar cierto fenómeno, ¿no? Que estamos viendo tortura basada en discriminación. Perdón, que estamos viendo la tortura y algunos elementos de discriminación, ¿no? Entonces, perdónenme. Ahora, hay que preguntarnos, para reconstruir cómo opera el poder frente al fenómeno de la tortura,
hay que preguntarnos dónde aparece la discriminación y cómo modifica la valoración jurídica del caso. Porque claro que podemos hablar de tortura, pero es tortura física, psicológica, sexual, es tortura basada en discriminación. Todos esos parámetros nos van a permitir poder plantear cuál es la ruta más adecuada para reparar los daños, para que el Estado asuma la responsabilidad, para que los servidores públicos tengan las sanciones en razón de la responsabilidad administrativa, o las personas que son utilizadas como medio para la materialización de la tortura y tratos crueles, pues también se vean en contextos de sanción, ¿no? Ahora, segunda pregunta, ¿qué permitiría distinguir una falla aislada de una omisión conocida, tolerada o institucionalizada? Regreso al ejemplo del CFRS 16. ¿Ustedes consideran que el caso que les acabo de platicar, o que el contexto que les acabo de platicar, es una omisión conocida, es una falla aislada, o realmente la conocía el centro penitenciario porque se supone que ellos controlan los contextos y las actividades de educación, las necesidades de salud, los temas de alimentación y demás? Son condiciones y son omisiones consentidas por parte del Estado respecto de las personas que sostienen en el menoscabo de sus derechos sufrimientos graves. Y ahora, por ejemplo, la tercera pregunta que les pongo en la mesa, en esta reflexión final, es: si solo tuviera 72 horas para actuar, ¿qué evidencias debemos preservar primero, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos frente a casos de tortura sexual, tortura física, psicológica, que debemos preparar o retomar para hacer una documentación clara cuando llevemos el caso a las vías penal, administrativa o de derechos humanos? Claramente necesitamos los dictámenes médicos tomados de la forma más inmediata posible y con debida diligencia por parte del personal médico, incluso la valoración psicológica, ¿no? Por ejemplo, en el contexto del Estado de México, podemos ver que las valoraciones psicológicas frente a contextos de violencia sexual o contextos de violencia feminicida que no se materializa, por ejemplo, te llegan a tardar 1 mes, 2 meses para que te puedan dar cita para una valoración psicológica, ¿no? Entonces podemos identificar ahí que hay una fractura de la debida diligencia frente a la documentación de la tortura en estos dictámenes. Y justo nos lleva a la última reflexión de esta conferencia, que es: no basta preguntar si existe una lesión visible, es lo que les decía. No por el hecho de que los dictámenes basados en Protocolo de Estambul nos digan, oye, es que no es probable que la víctima sea víctima de tortura o de tratos crueles, humanos o degradantes. No significa que no ocurren esos hechos, que no ocurren esas violaciones graves a derechos humanos, sino que necesitamos reconstruir lo que ocurre, los sufrimientos que se producen, el contexto en el que se desarrolla, las finalidades, los mensajes que se tienen e incluso lo que deja de hacer el Estado o lo que hace. A partir de ahí podemos identificar que esta documentación de la tortura por parte del Estado es una obligación específica que se debe tener, sobre todo para prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Pero que también es un fenómeno que debemos considerar en la defensa que hacemos, en nuestro papel como operadoras del sistema de justicia, para que podamos hacer o hacer mucho más accesible la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, e incluso la memoria de esos casos de tortura que se materializan en nuestro sistema de justicia. Yo creo que hasta acá, no sé si tengan alguna duda, vamos cerrando esa parte. Les agradezco mucho haber participado. Creo que pues, sería bastante importante que podamos plantear algunas dudas si las llegan a tener. Vamos a ir leyendo algunas dudas. Incluso, si quieren prenderle el micrófono, adelante, para hacerlo un poquito más dinámico, pero si no, voy leyendo mientras tanto. Por ejemplo, Eisen Vogel Biederman pregunta si sería conducente investigar la tortura a partir del Protocolo de Estambul. Claro, pero no entendamos que el Protocolo de Estambul es un manual para la investigación, es un manual para la documentación, para materializar los fenómenos a través de los dictámenes periciales y en razón también ligados a cómo debe actuar la persona juzgadora, frente a cuando tiene todos estos dictámenes que le han puesto las partes para determinar si hay tortura o no. ¿Qué se puede hacer o cómo se podrían sancionar si las instituciones protectoras de los derechos humanos, como es la CNDH, no realizan la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y la tortura cometida por el Estado? Mira, es una realidad que el contexto de la tortura es generalizado y sistemático, de acuerdo a lo que ha planteado
Juan Méndez, el entonces relator de tortura de Naciones Unidas en 2014, que después es corroborado incluso por sus subsecuentes relatoras de tortura en el contexto mexicano, ¿no? Hay que entender que es una práctica que muy difícilmente vamos a poder eliminar de nuestro sistema de justicia porque es una práctica cultural, porque también la tortura es un mecanismo de control por parte del Estado frente a personas que pueden ser incómodas, como las personas defensoras de derechos humanos o periodistas, ¿no? También la tortura es un mecanismo para fingir que no existen contextos de impunidad en nuestro país, para tomar chivos expiatorios y generar fabricación de culpables, ¿no? Porque al final de cuentas buscamos arrancar confesiones aun cuando las personas no son responsables, y siendo aún responsables, pues no son los métodos de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al Corpus Juris Internacional que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y bueno, la intención es que los fenómenos de tortura, sobre todo hablando del sistema penitenciario, pues claro que se pueden materializar acercándonos a los organismos protectores de derechos humanos locales, cuando hablamos de centros penitenciarios locales, a la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando son contextos federales, y bueno, pues también hay que entender que hay un papel muy importante que cada uno de los operadores del sistema de justicia tiene frente al fenómeno de la tortura, que es las juzgadoras tienen que hacer exclusión de la prueba y también dar vista al Ministerio Público. Hay fiscalías que también están especializadas en el combate a la tortura, ¿no? Incluso desde agentes que no son parte necesariamente del sistema de justicia penal acusatorio, hay mecanismos y rutas muy concretas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, si ustedes son parte de SEGOV, si ustedes son parte de Relaciones Exteriores, si son parte de secretarías de gobierno por parte de sus entidades federativas, pues el rol que tienen ustedes para cumplir el Programa Nacional para la Prevención de la Tortura, pues claramente es una ruta que tienen que materializar. Por ejemplo, si ustedes son del centro penitenciario, tendrían que entender que hay un Programa Nacional de Prevención de la Tortura que tienen que seguir, que se los comparte SEGOV y que tendrían que estarlo implementando en sus centros penitenciarios o en su sistema penitenciario local, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer si las instituciones no reaccionan? Pues claramente también la propia exigibilidad y visibilidad de los casos. Incluso este ejercicio del espacio público que tenemos, el espacio cívico, pues es parte importante para poder materializar lo que la propia justicia, las instituciones de justicia, mejor dicho, no nos han dado en esta deuda histórica frente al combate a la tortura, ¿no? Sí, después de agotar las instancias nacionales, podríamos recurrir a las instancias internacionales, pero hay que entender muchas veces que también, no por el hecho de decir o pensar que podemos llevar casos de tortura en Comisión Interamericana o hasta Corte Interamericana, significa que van a prosperar. Hay contextos que no consideramos, como por ejemplo que el Estado mexicano tiene prácticas muy adecuadas, sobre todo para poder llegar a soluciones amistosas en el ámbito de Comisión Interamericana que, pues justo, frenan que los casos lleguen a Corte Interamericana, no por mala diligencia, sino porque pues, el Estado reconoce su responsabilidad y pues posteriormente es muy difícil que un caso del Estado mexicano llegue hasta Corte Interamericana, ¿no? Pero claramente también hay que entender que si la instancia nacional no nos funciona, agotamos el recurso y dependiendo del sistema al que vayamos, si es universal, con el Comité contra la Tortura, con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, incluso dando información al Relator Especial contra la Tortura o el Subcomité para la Prevención de la Tortura, pues podemos someter de conocimiento a estas instancias para que, al menos desde notas diplomáticas, incluso puedan plantear al Estado mexicano, oye, necesito que me digas qué es lo que está pasando con este caso de aparente tortura o tratos crueles humanos degradantes. Las instancias internacionales son adecuadas, pero tampoco hay que santificarlas, porque también hay un rezago muy grande de 10, 15 años para que un caso de tortura o un caso general de violaciones de derechos humanos, ni siquiera de tortura, pueda llegar a esa instancia, a comisión primero y luego a Corte Interamericana. Entonces, también hay que valorar incluso si las personas víctimas de esas situaciones están dispuestas a desgastarse, no solo en la instancia nacional, sino en la internacional, pues para determinar si es lo más adecuado, sobre todo para no revictimizar a las personas, ¿no? Sí, hay otra pregunta de Ana Patricia Peck Flores, que si en los centros penitenciarios dentro del mismo hay actividades para ciertos presos, pero no para todos, por ejemplo, los que son máxima seguridad no tienen acceso a actividades, no salen de su celda, no tienen actividades laborales o recreativas, ¿con quién se puede acudir? Con el órgano administrativo de prevención y reinserción social
órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social, la intención es que esté implementando un plan nacional para la reinserción social. No hay un plan nacional para la reinserción social materializado en nuestro sistema penitenciario. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario medianamente aprobó un plan rector, pero ese no está transversalizado en todas las entidades federativas. Y la intención es que esos planes nos permitan garantizar que las condiciones de internamiento de las personas que están en prisión no nos orillen a que solamente estén recluidas pudriéndose en las celdas. La intención de la reinserción social no es esa. Y justo a través de las políticas públicas podemos ir cambiando estas dinámicas para que incluso los planes de reinserción social sean mecanismos preventivos frente a contextos y fenómenos de tortura, ¿no? Si no tienen alguna duda, yo creo que la podemos dejar acá. Les agradezco mucho su atención. Tenemos 30 segunditos por si alguien tiene alguna duda, quiere prender su micrófono. Y pues realmente les agradecemos un montón que se hayan inscrito en el curso Así Legal, que estén proactivos, les invitamos a que cumplan con estas actividades, que participen en los foros, que realicen los exámenes de forma adecuada, los proyectos finales pues claramente también lo hagan de la forma más adecuada posible. Aprovecho para decir que no lo hagan con IA, por favor, y me parece que Rosa tenía la manita levantada. Rosa María del Carmen Soria, por favor. Rosa, ¿tienes alguna duda? A ver, me parece que solo hay una última duda por acá. Bueno, yo creo que... sí, no, yo creo que la podemos dejar hasta acá. Si tienen alguna otra duda, nos la pueden escribir por correo. Y de todos modos, los invitamos a que continúen pendientes de la siguiente conferencia, que es sobre métodos e impactos de la tortura en razón de lo que hemos visto hoy, de lo que hemos visto en todas las presentaciones. Y sin más, le cedo la palabra a Victoria para que nos ayude a hacer el cierre de esta conferencia. Sí, muchas gracias. Maestro, perdón. Sí, Perdón. Magdalena. El material que ahorita se me va la lengua. ¿Te proyecté? Lo proyecto, ¿vamos a tener acceso? Yo creo que sí, lo podemos sumar en el material complementario, no te preocupes. Ay, muchas gracias y disculpen que se me traba. No te preocupes. Adelante, Victoria. Sí, muchas gracias, maestro. Pues ya nada más para finalizar, agradecemos mucho su presencia. De igual manera, los invitamos a las siguientes sesiones que tendremos. Y también ya subimos una publicación al respecto de la sesión del día de hoy. Agradeceríamos que la compartan, con sus conocidos, que le den like. Está en todas nuestras redes sociales. Y pues nada, muchas gracias por el día de hoy estar presentes. Nos veremos el siguiente viernes. Muchas gracias. Perdón, una última cosita. Si es posible, nada más para tener registro de esta conferencia, si pudieran prender las personas que puedan su cámara, les podemos agradecer mucho. Y por favor, si en los posts pueden hacer comentarios en el post que tenemos hoy en las redes sociales, os vamos a agradecer qué les pareció esta ponencia, qué les parecerá el próximo viernes cuando la pongamos, pero sobre esta si pueden hacer comentarios, se los vamos a agradecer, nos ayuda mucho para difundir el trabajo gratuito que hacemos aquí en Así Legal. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias a todas, todos. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Gusto verles. Bonito día. Excelente día, gracias. Igualmente.